Muy buen día, muchísimas bendiciones. Quien les habla, Noemí Maizo, gerente general de la Red de Intercesores Latinoamericanos Redil. Es un gusto para nosotros poder estar con ustedes en este tiempo poderoso de proclamación a favor de los propósitos del Señor en medio de las naciones de la tierra. Y es que hemos estado en 40 días de proclama, 40 días que el Señor ha instruido desde el 10 de octubre y que estarán terminando este 19 de noviembre. Y sabemos que el Señor ha dirigido nuestros pasos durante estos 40 días de proclama. Le damos gracias al Señor porque sabemos que estos 40 días han sido semillas que han sido sembradas y que pronto darán su fruto. Así que te invito por favor a que puedas compartir esta transmisión, puedas compartir este audio con familiares, con amigos, para que puedan unirse a este tiempo de proclamas que está a punto de terminar este viernes. Estamos todos los días hasta este viernes 19 de noviembre a las 8 de la mañana, hora Miami, proclamando por las naciones de la tierra. Y hay 4 cosas que el Señor nos reveló con respecto a este tiempo de proclama, estos últimos días que iniciaron desde el 6 de noviembre, que hemos emprendido un tiempo de proclamación profunda por los territorios, por las naciones de la tierra, para que sea levantado, número 1, el ejército de estrategas espirituales en cada uno de los territorios, para que sean activadas las operaciones del Espíritu en medio de los diferentes territorios, para que sean reveladas y activadas las estrategias que el Espíritu tiene para cada uno de los territorios y para que haya reordenamiento de los estrategas espirituales, territoriales, y cada uno pueda ocupar su lugar, su función, según la unción y el llamado que el Señor les ha entregado. Así que damos gracias al Señor porque sabemos que Él en este tiempo se está moviendo de una manera poderosa, de una manera gloriosa, de una manera extraordinaria en medio de las naciones de la tierra. Así que vamos a iniciar entonces este tiempo de proclamación a favor de Holanda y España. Buenos días, profeta Paola Santamaría, muchísimas bendiciones. Profeta, no te escuchamos. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, vamos a continuar con este tiempo poderoso de proclamación donde el Espíritu del Señor nos está dirigiendo a poder ser proclamadores que abran el camino para los estrategas espirituales que el Señor tiene en cada territorio, en cada operación espiritual que tiene que ser activada. Hay cosas que el Espíritu del Señor te va a estar revelando de tu territorio. Presta mucha atención. Hay cosas que el Espíritu del Señor te va a estar revelando de tu territorio en particular. Y esa es la línea, cuando el Señor nos revela algo en específico, es la línea que nos marca la proclamación. Tenemos que ser muy agudo cuando vamos a proclamar conforme a la voluntad del Padre Celestial para ver lo que Él realmente está hablando y lo que Él está profetizando. Y hay algunas instrucciones específicas que el Señor ha estado dando. No sé si tú quieras compartir un poco lo que vamos a estar haciendo el día viernes, algunas de las directrices que el Señor te ha dado. Sí, claro, sí. El día viernes el Señor nos reveló algo importante. Me gustaría poder leer rápidamente la palabra profética que el Señor trajo y que fue confirmada a través de algunos profetas también con los que estuve conversando. Y sé que va a ser importante esta instrucción porque el Señor el día viernes nos llamó a un ayuno colectivo en medio de todas las naciones. El Señor hablaba y nos decía, quiero que entren en un ayuno colectivo. Y esto tiene su respaldo escritural y su respaldo profético por causa del tiempo en donde nos encontramos en este momento y lo que el enemigo ha querido levantar en medio de las naciones, principalmente para paralizar la acción de la nación de Dios y que los planes del Señor sufran retraso en medio de las naciones. Entonces quería leer rápidamente lo que el Señor revelaba con respecto a la instrucción del día viernes y cuál es el fundamento profético y escritural de lo que el Señor quiere hacer este día viernes.
El Padre Celestial ha revelado una palabra tremenda. Quiero que prestes atención porque esto es importante lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Los amanes se han sentado y están sentados, o sea, es decir, se están sentando y algunos ya están sentados en sillas de poder para oprimir, perseguir, destruir a través de decretos y de sentencias de muerte que se levanten y a través de decretos y sentencias de muerte las Ester en las naciones para que revoquen los decretos de los amanes. Amán es un espíritu que opera desde los puestos de gobierno y su objetivo es destruir, detener, paralizar, amedrentar, oprimir principalmente a la nación del Señor, a quienes no se doblegan ni entran en acuerdo con las acciones de error, con lo que han planificado, con el sistema de maldad y de engaño. Su fin principal es exterminar y despojar a quienes se oponen a su autoridad, quitar del medio a aquel que no está dispuesto a reconocer su posición ni su gobierno perverso. Y el Señor dijo lo siguiente: quiero que mi nación, este viernes 19, tomen un día completo de ayuno, que se levanten en todas las naciones de la tierra por varios propósitos importantes, y presta atención lo que el Señor está diciendo, y aquí entendemos mucho más porque el Señor nos ha introducido en estos 40 días de proclamación, terminando con este tiempo de proclamación territorial. Mire lo que dice el Señor. Número 1, quiero que se levanten como Ester en medio de las naciones para revocar los decretos de muerte de Amán en medio de la tierra, los cuales se han establecido para oprimir, amedrentar, paralizar y destruir. Número 2, quiero que mi nación se levante para establecer los decretos de vida que hacen manifiestos mis diseños en medio de los territorios. Número 3, que se levanten las Ester que sacarán lo que está oculto y dejarán al descubierto a los amanes que en este tiempo están levantados en los puestos de gobierno en medio de las naciones, para que los amanes sean cortados y quitados de los puestos de gobierno. Que se levanten las Ester que tienen favor y gracia, con prudencia, inteligencia, estrategia, y hombres y mujeres valientes que voy a posicionar en medio de puestos de gobierno para que se haga como yo he dicho. Y decía el Señor, que se levante toda mi nación en ayuno para que la nación de Dios no se doblegue ante los decretos de los amanes, sino que se mantenga firme, que se levante la nación de Dios para que los amanes sean ahorcados en su propia horca. Escúchame bien, algo que el Señor me revelaba muy profundamente es lo siguiente. Me dijo: Noé, se ha levantado amanes en medio de los territorios con apariencia de piedad, ocultos, que no se nota su maldad, que no se nota su estrategia, que no se nota su intención. Me dijo el Señor, y muchos de ellos que en este momento están dando decretos en medio de las naciones, en medio de los territorios, para llevar a la gente a un estado, a doblegar a las personas, a hacer lo que no deben hacer en medio de las naciones. Escúchame lo que te estoy diciendo, me dijo, muchos de ellos, su fin principal, y ellos lo saben, es paralizar a la nación del Señor, amedrentar a la nación del Señor, destruir a la nación del Señor. Y el Señor decía, quiero que se levanten este día viernes como una Ester en ayuno, en proclamación profunda, en tiempo de oración, en intimidad con el Señor, a clamar por las naciones a favor de la destrucción
de los Amanes para que ellos sean quitados de ese lugar desde donde pueden hacer daño, desde donde pueden amedrentar, desde donde pueden oprimir, para que los Amanes se quiten la máscara y puedan ser revelados y cortados desde los puestos de gobierno. Y me decía, hay consejeros en los puestos de gobierno que son Amanes. Hay consejeros en los puestos de gobierno que son brujos, santeros, hechiceros, personas llenas de maldad y de perversión, que saben lo que están haciendo y lo que están buscando es que la nación del Señor no pueda avanzar en los propósitos que yo les he entregado y que la gente que yo tengo en medio de los territorios sufra parálisis, que el reloj profético que yo he establecido no pueda correr con libertad a causa de sus decretos y a causa de sus maquinaciones. Y este es el llamado que el Señor nos está haciendo para este día viernes. Nos está convocando a nivel mundial, un ayuno a nivel mundial para que las Esther se levanten y las Esther que están preparadas, que son hombres y mujeres llenos de favor y de gracia, puedan llegar a esos puestos de gobierno y ser colocados estratégicamente para que hagan cumplir no los decretos de Amán, sino para que destruyan los decretos de Amán y establezcan los decretos del reino en medio de las naciones de la tierra, establezcan los decretos que vienen de la agenda divina y lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hablado, lo que ha salido de su boca, pueda ser establecido. Profeta Paula. Sí, vamos entonces, basado en lo que el Señor está hablando y diciendo, Noemí, vamos a estar organizándonos para el día viernes, dar la agenda para el día viernes, vamos a estar comenzando con este tiempo de ayuno, según lo que el Espíritu del Señor ha estado hablando, mostrando, y creo que es importantísimo que nosotros podamos poner lo que creo estos 40 días se han puesto en una plataforma que nos ha enfocado y que ha permitido que el Señor nos conecte con lo que Él está haciendo en los territorios y las operaciones de su Espíritu. Pero ha llegado un momento que es determinante, que es clave, y para eso el Señor ha posicionado a estrategas como Esther, como fue posicionada en un momento dado, que tal vez ya no se imaginaba realmente para qué había sido colocada en ese lugar, para qué había sido colocada en esa posición estratégica. A veces pensamos en nosotros mismos, como le decía Mardoqueo a Esther, tú estás aquí para este propósito, el Señor te trajo aquí para este propósito, y cuando llega el momento del cumplimiento del propósito por el cual el Señor nos posicionó en un lugar o nos dio algo en específico, necesitamos recordar que sí, que no solamente nuestra vida depende de eso, sino la vida de los demás, la vida de toda una nación dependía de lo que hiciera Esther. Así que yo quiero que en esta hora podamos interceder y proclamar aún por las personas que están posicionadas y que tendrán que tomar decisiones muy radicales, porque para poder desarraigar y para poder llevar abajo los planes de Amán, definitivamente Esther tuvo que poner su vida en riesgo, o sea, tuvo que confiar en que fue la mano del Señor quien la puso ahí y que Él la preservaría. Ya corrió un gran peligro, mas sin embargo el Señor puso gracia, favor en ella, hizo la parte que le correspondía y Esther actuó con sabiduría, con astucia, con prudencia, bajo una táctica dirigida por el Espíritu del Señor. Fue preservada ella y fueron cumplidos los propósitos que el Señor había establecido. Y es lo mismo que queremos interceder y proclamar. Todos estos 40 días hemos estado intercediendo y proclamando por los estrategas espirituales. Hemos estado intercediendo para que tengan entendimiento. Es como que hemos estado intercediendo estos 40 días y proclamando por esas Esther, por esos hombres y mujeres que están en posiciones extremadamente importantes, que son los que van a desenmascarar, a desarticular y echar por tierra las operaciones de esos Amán. Y estos 40 días nos ha permitido interceder a favor de ellos, para que ellos puedan hacer lo que les corresponde en medio de las naciones, porque esto no es solamente algo espiritual, estamos hablando de cosas humanas, físicas, de estrategias y operaciones satánicas a través de hombres y mujeres que se ceden al mal, que se ceden a la injusticia, que son egoístas, que buscan sus propios deleites y que son instrumento
instrumento del reino satánico para que el enemigo pueda venir a desmoronar o a destruir o a tratar de venir en contra de la nación del Eterno. Entonces, en esta mañana seguimos con nuestra proclamación, pero el día viernes comenzaremos con nuestro ayuno. ¿Cuál sería la dinámica, Noemí? Comenzaríamos a las 7 de la mañana. Sí, sí, a las 7 de la mañana. Parte de lo que yo percibía es ir más allá, estar conectados directamente por nuestro canal de YouTube, que esto sea notorio en medio de las naciones, hacer un llamado profundo aún a aquellos que no se han unido a este tiempo. El Señor ponía un profundo eh, inquietud en mi espíritu que este llamado llegara hasta los confines de la tierra para que se levantaran aquellos intercesores proféticos que van a legitimar su intervención y que van a descubrir los rostros de Amán. Decía el Señor que los tiempos que vienen son difíciles y que se iban a seguir levantando, intentando levantar decretos en medio de las naciones, pero que el Señor decía, levántense por Costa Rica, levántense por Venezuela, levántense por Colombia, levántense por España, por Francia, levántense por cada una de las naciones. Esto es importante, profeta Pablo y toda la red, levántense para que estos decretos no prosperen en su nación, para que estos decretos no atenten contra los niños, contra los ancianos, contra los jóvenes, contra la libertad que yo estoy promulgando en medio de mi nación en las naciones. Entonces creo que el llamado que el Señor nos está haciendo para este viernes a partir de las 7 de la mañana, donde vamos a estar en un tiempo de reconocimiento para el Señor, en un tiempo de proclamar su trono y su establecimiento en medio de las naciones a nivel espiritual, en medio de su nación en las naciones. El llamado del Señor es que podamos estar allí presentes, que podamos asistir y que podamos hacer correr la voz profética para que los amanes no puedan prosperar en medio de las naciones. Amén, amén, así es. Así que a partir del día viernes estaremos a través de, vamos a mandar un link de Zoom, ahí solamente caben 1000 personas, así que si usted llega temprano se podrá conectar por Zoom, el resto lo vamos a estar transmitiendo por el canal de YouTube. ¿Cuál va a ser la tarea de usted de intercesor profético? Es pasar la voz, empiece a hablar, llame, convoque ayuno, llame a su familia, llame a su congregación, llame a todos los ministerios que usted pueda alcanzar en este momento. Todos seamos voceros de lo que el Señor nos está mandando y demandando en este momento y que es crucial para nuestras vidas y para el avance de las operaciones espirituales que el Señor ha determinado ejecutar en medio de nuestras naciones. Así que vamos a darle gracias al Eterno. Yo quiero cerrar por lo menos el espacio de esta instrucción, cerrarlo en este momento. Para poder entonces seguir continuando con la línea de la proclamación que el Señor nos ha dado. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, gracias porque nos hemos levantado, Señor, gracias porque tienes despierto nuestro espíritu y estamos conectados a ti, a la fuente de la revelación que nos anticipa, Señor. No solamente nos pone en perspectiva correcta de tu verdad para que estemos fuertes, los sanos, para que seamos árboles verdes, Señor, que el sol no les queme, sino que tengamos fruto permanente, Señor, y que con nuestras hojas sanemos las naciones. Gracias porque tu palabra nos mantiene robustos y fuertes. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra muralla, nuestra torre fuerte, nuestra lámpara, nuestro callado. Gracias porque a través de ella nos infundes aliento, pero también, Señor, a través de tu palabra viene para podernos posicionar y para podernos anticipar ante las situaciones adversas, para que no seamos víctimas, Señor, sino que podamos ser luz y para que podamos, Señor, ser preservadores en medio de las operaciones que el enemigo quiere ejecutar en la tierra con sus simientes, Señor. En este momento nos levantamos como casa tuya, nos levantamos como familia tuya, proclamando, mi Rey, que los estrategas que tú has posicionado como un ejemplo, Señor, como Esther. Esther fue una estratega espiritual. Esther fue posicionada por ti para un momento cumbre, para un momento, Señor, que era trascendente, para un momento, Señor, de preservación de tu nación, para que la palabra profética pudiese tener cumplimiento y Mashiach pudiese venir a la tierra.
Asimismo, Señor, así como ella se levantó y fue valiente, Señor, en aceptar su encomienda, así intercedemos, Señor, por cada estratega que ha sido posicionado por ti, que está en lugares específicos, mi Rey, que ellos puedan escuchar la voz de tu Espíritu, que puedan ver, Señor, el peligro que hay, que ellos puedan ver, Señor. Esther ignoraba lo que estaba pasando con Amán, pero Mardoqueo, Señor, se levantó para avisarle, para mostrarle y para darle la instrucción y decirle, levántate y detén esto. Asimismo, Señor, somos la voz como de Mardoqueo, mi Rey. Tú nos estás levantando como un Mardoqueo para avisarle a los Esther que hay operaciones satánicas, que hay Amán posicionados que vienen, Señor, con planes de devastación, con planes, Señor, para detener a tu nación, para detener o tratar de detener las operaciones de tu espíritu. Pero tú nos has anticipado, Señor, y por eso preparamos nuestro corazón para entrar en este tiempo de ayuno a nivel mundial, Padre, de llamar a tus hijos, de llamar a toda tu nación, para que entremos en estos días, en este día de ayuno, mi Rey. Pero proclamamos, Señor, que tú levantas y despiertas el corazón de estos Esther, de estos hombres y mujeres posicionados, de estos estrategas espirituales llamados a detener estas operaciones, no solamente en el ámbito espiritual, sino en acciones físicas, en decisiones políticas, Señor, en decisiones, Señor, en medio de su comunidad. Padre, que sea esos amanes que tienen, Señor, y esos amanes que tienen tal vez alcances pequeños y los que tienen grandes alcances a grandes escalas. En este momento, Señor, proclamamos que esos estrategas se paran firme en su posición, no se replegan, no se esconderán, no retrocederán, no quitarán su mano, Señor, del arado, sino que asumirán su papel, asumirán su posición, asumirán, Señor, la responsabilidad que tiene. Despierta el espíritu de valentía, de amor y de dominio propio en ellos, Señor. Que sepan que tú para este tiempo le has llamado y lo has puesto ahí, Padre, para que ellos, Señor, cumplan la función como la que cumplió Esther, para que se puedan mover con astucia, para que se puedan mover, Señor, inteligentemente, sabiamente, para que puedan cumplir con el propósito y el objetivo que tú has trazado, Señor, que es la preservación de tu pueblo y el avance de tu reino en medio de las naciones. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, proclamamos que tu espíritu viene a ellos ahora con la estrategia específica, con las tácticas específicas, Señor, que ellos puedan verlo claramente, y proclamamos su camino abierto para que todo aquello que hagan conforme a la voluntad del Espíritu del Señor traiga frutos de justicia, que ellos a través de su obediencia legitimen tu intervención en medio de las naciones, en el nombre poderoso de Yeshua, y que todo plan que está oculto salga a la superficie, en el nombre poderoso de Yeshua, bajo la autoridad que tú nos has dado, Señor, y por la luz de tu palabra, mi Padre, por la autorización tuya, porque nos has autorizado para esto, que salgan a la luz los planes de los Amán, Señor, que puedan ser vistos, por los estrategas, que sean desenmascarados en este momento y que ellos puedan ver delineado delante de sus ojos, Señor, espirituales, cuál es la función y qué es lo que debe ser hecho. En el nombre poderoso de Yeshua, proclamamos que como nación, a partir de este momento, como nación nos vamos a unir, Señor, y vamos a doblegar nuestro corazón, y bajo la autoridad tuya, Señor, bajo la dirección de tu espíritu, bajo la revelación de tu palabra, Señor, obraremos, y en este ayuno, Señor, se romperán todos esos planes, se van a caer a tierra y serán avergonzados esos amanes, y serán removidos de su puesto, Señor, y serán olvidados aún en medio de sus naciones. En el nombre poderoso de Yeshua, ahora mismo, Señor, te damos gracias. Gracias porque la voz profética empiece a correr, Padre, en todos los que están escuchando, en todos los que van a escuchar este audio. Despierta su necesidad, Señor, de ser voceros, de ser anunciadores. Oh, mi Rey, despierta el celo por tu nación, despierta el celo, Padre, por tus operaciones, en el nombre poderoso de Yeshua, que nos hagamos dolientes de nuestros territorios, Señor, que no permitamos en el nombre poderoso de Yeshua que ninguna operación que venga a venir a devastar, destruir, matar, paralizar, cercenar, cercar la obra de tu espíritu y el movimiento de tu nación puedan prosperar. Ninguna ley, Señor, podrá prosperar
en contra del movimiento que tú has establecido para este tiempo, para tu reino y para la nación tuya en medio de la tierra. En el nombre poderoso de Yeshua, desde hoy, Señor, estamos convocando al norte, al sur, al este, al oeste, a toda tu nación en la tierra la convocamos. Señor, que la dirección de tu espíritu, que la voz de tu espíritu sea escuchada, 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 que el anuncio profético sea escuchada. Pon dolientes por tu pueblo, Señor. Pon dolientes por tu pueblo. Que ese mismo sentir que había en Mardoqueo, ese sentido de responsabilidad, oh Padre, que ese anuncio profético confrontativo, mi Rey, sea en cada uno de nosotros. No nos permitas ser indolentes. No nos permitas, Señor, ser indiferentes a la voz de tu espíritu. No nos permitas, Señor, ser irrespetuosos a la voz que tú estás dando. No nos permitas, Señor, haznos estremecer. Que la nación tuya sea estremecida en estos días, que el anuncio profético y el llamado y la convocatoria que tú hagas, Señor, estremezca la tierra, estremezca nuestra tierra. Yo soy la tierra que soy estremecida cuando tú hablas, mi Rey. Que todo sea acomodado, que todo sea puesto en el orden correcto por causa de las directrices que tú estás entregando. Que tu nación entera, Señor, empecemos a experimentar en este tiempo el llamado de tu espíritu, que no es un llamado de los hombres, que no es el llamado organizacional, es el llamado de tu espíritu para accionar, Señor, hacia una misma dirección y poder, mi Rey, ser efectivos y contundentes en lo que tú has establecido. En el nombre poderoso de Yeshua, ahora mismo te damos gracias, bendecimos tu nombre en esta hora, mi Rey. Asumimos esta responsabilidad de anuncio profético, asumimos responsabilidad sobre nuestros territorios, asumimos responsabilidad, Señor, ante esta advertencia que tú nos estás haciendo, mi Rey, y nos pararemos firme bajo la dirección de tu espíritu a hacer lo que corresponde. En el nombre poderoso de Yeshua, muéstranos, Señor, abre los panoramas, da instrucción, Señor, para que seamos certeros no solamente en nuestra proclamación, sino que seamos certeros en la acción que tú estás requiriendo en este momento. En el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre poderoso de Yeshua, da instrucciones, muestra, revela, que podamos ver, Señor, que podamos discernir, que podamos, Señor, ser como una Esther que dé en el blanco en su acción. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Aleluya. Noemí. Amén, amén. El Señor pone en mi espíritu, profeta, algo importante en este momento. El Señor ponía una proclama, varias cosas importantes. Uno me dijo, no solamente se levanten las Esther, sino que se levanten los mardoqueos que no se doblegan. Los mardoqueos que no se doblegan ante los decretos de Amán, que no adoran a Amán, que no se arrodillan, no doblan sus rodillas delante de los amanes que se han levantado en medio de las naciones. No son solo esos estrategas como Esther que aún van a penetrar en medio de puestos de gobierno, en medio de posiciones coyunturales de autoridad que marcan la diferencia, sino que también el Señor hablaba y decía que hay mardoqueos, que se levanten los mardoqueos, que no se amedrentan ante los decretos de Amán, que no tienen miedo, que aconsejan y que hacen advertencia, los mardoqueos en medio de los territorios que hacen retroceder y no permiten prosperar los decretos de Amán en medio del territorio, esos mardoqueos que no permiten que los decretos de Amán prosperen en medio del territorio, decía el Señor, la segunda proclama, que sean confundidos y vueltos atrás los amanes, que sean confundidos y vueltos atrás los amanes, que en lo que fraguan, que en lo que planifican, que las reuniones políticas gubernamentales que se están realizando en este momento para amedrentar, para paralizar, para destruir, para hacer retroceder en el nombre poderoso de Yeshua, entran en confusión y en desacuerdo. Decía el Señor, voy a poner confusión en la mesa donde se toman decisiones en los gobiernos. Voy a poner confusión. Dile a mi nación que se levante porque voy a poner confusión en medio de la mesa donde se
toman las decisiones gubernamentales en los países, confusión para que los amanes no puedan establecer sus decretos, confusión y desacuerdo. Voy a poner a Esther que van a ir en contra de todo lo que yo estoy, de todo lo que el enemigo está estableciendo para que sea establecido lo que yo estoy estableciendo en medio de las naciones. Y lo tercero que el Señor traía en este momento es que sean trastornadas las fechas. Hay fechas, hay agendas satánicas con fechas que han sido puestas en medio de las naciones, decretos que han sido soltados con fechas en medio de las naciones que vienen a paralizar, a encerrar, a cercenar, a cercar a la nación del Señor. Dijo el Señor, yo ahora hago destruir el calendario satánico, pongo confusión en sus mentes y en sus corazones, no los dejaré dormir, pongo terror y espanto para que estos decretos que tienen fecha, que aún no se han manifestado, que se han escrito, pero que aún no se han ejecutado en medio de las naciones que tienen fechas, dice el Señor, pongo terror y espanto en aquellos que toman decisiones políticas, en aquellos que toman decisiones sociales, en aquellos que toman decisiones en la salud, en aquellos que toman decisiones económicas en medio de las naciones. Pongo terror y espanto ante las fechas que han planificado, fechas que aún han anunciado en medio de las naciones, decretos que traen cercenamiento y que traen angustia, temor, quebranto, espanto y que buscan doblegar principalmente a la nación del Señor. Dice el Señor, comienzo a trastornar las fechas, que mi nación se levante, que no tenga miedo de lo que han salido de puestos de gobiernos perversos sin entendimiento, aconsejados por los amanes, que se levante mi nación para que estos decretos que tienen fecha, para que estos decretos que tienen día, que tienen hora, que han sido puestos en la agenda satánica, no se ejecuten, se detengan en el nombre poderoso de Yeshua, y que lo único que sea manifestado en medio de las naciones, que lo único que sea establecido de medio de las naciones son las fechas que yo he traído por mi espíritu, son las fechas de los decretos que salen de mi trono, son las fechas de los decretos que salen de mi boca, son las fechas de los decretos que yo he establecido y que han establecido las operaciones que mi espíritu tiene en medio de las naciones, en el nombre poderoso de Yeshua. Señor, que sean confundidos, que sus oídos sean confundidos, que sea guardado en el secreto, Señor, tus operaciones, que el enemigo no pueda saber, no pueda entender, no pueda ver, no pueda oír, Señor, en que se haga sordo y ciego el enemigo en este tiempo, para que las fechas que tú has establecido en cada uno de los territorios, para lo que tú has establecido en cada una de las naciones, Señor, estratégicas, Señor, que tú has marcado en este tiempo, sea establecido lo que ha salido de tu trono en el nombre poderoso de Yeshua. Y aún decía el Señor, lo cuarto, aquellos decretos que están en plena ejecución en este momento, que ha venido a oprimir y a traer parálisis, en el nombre poderoso de Yeshua, te dice el Señor, comienza a proclamar desde hoy. Yo veo en mi espíritu hijos del Señor, intercesores proféticos, cómo se levanta la voz, cómo se incrementa la voz de proclama, cómo se incrementa la voz del que clama, cómo se incrementa la voz del que es estratega en su territorio a favor de los propósitos del Señor en su territorio. Decía, suba la voz, porque aún decretos que ya están en plena ejecución tendrán retroceso, porque levanto a Mardoqueos en medio de las naciones que no los van a aceptar, que no los van a obedecer, que no los van a abrazar. Y Ramaya Shetereba Kanda, el Señor decía, yo comienzo a levantar el espíritu del pueblo, el espíritu de mi nación, para que hagan retroceder decretos de Amán, para que hagan retroceder decretos de Amán, para que caiga por tierra y se levante contra decretos que salen de mi trono, que hacen caer por tierra y desvanecer los decretos que están en ejecución en medio de las naciones en este momento. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que tú has traído, por lo que tú nos has instruido y a donde tú nos estás llevando, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Y bajo este manto profético,
bajo esta instrucción, bajo esta operación que el Señor está emprendiendo desde esta hora en medio de las naciones. Quiero dar el pase para iniciar el tiempo de proclamación sobre Holanda y sobre España. Europa, una tierra estratégica que el Señor ha traído en este tiempo, que el Señor ha revelado como tierra estratégica en este tiempo, y algo que el Señor ponía particularmente sobre Europa era que iba a derretir los témpanos de hielo, iba a derretir todo aquello que se ha levantado y que ha traído parálisis en medio del movimiento del Espíritu, que ha paralizado las aguas del Espíritu en medio de Europa. Decía el Señor, voy a derretir los témpanos que no permiten que las aguas puedan surcar todo el continente europeo, para que los árboles de justicia sean levantados, sostenidos, mantenidos, y que puedan seguir dando frutos de justicia en medio de esta nación. El Señor nos mostraba cómo habría surcos en medio del continente europeo que partían desde España a todo el continente europeo, para que las aguas del Espíritu pudieran bañar esta nación. Profeta Paola, vi tu micrófono abierto, no sé si tienes Sí. alguna instrucción. Sí, antes de que entremos ahí, el apóstol Jorge Porras desea dar unas palabras en este momento, me imagino que es concerniente a lo que vamos a estar haciendo en contra de las operaciones de los Hamas. Apóstol Porras, te escuchamos. Sí, denme un minuto, por favor. Sí, denme un minuto, por favor. Denme un segundo. Amén, amén. Esperamos la instrucción. Manténgase allí en comunión con el Señor. Manténgase allí con su oído presto para oír, para escuchar. El Señor siempre va a buscar que sea preservado los propósitos de su reino, y que tú y tu casa puedan ser preservadas bajo el propósito que pesa sobre tu vida. Así que no temas. Una de las cosas que el Señor nos ha venido diciendo todo este tiempo es: no temas, no temas, no temas, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Profeta Paola. Hola, bendiciones, ¿me escuchan? Sí, apóstol, buenos días, claro y fuerte. Sí, lo estoy haciendo a través del teléfono de Paola porque me volvió a aparecer la cámara de hace días. No entiendo, hay algún comando que tiene ahí, se me aparece la cámara en vez del micrófono. Mil bendiciones a todos en esta mañana. Yo estoy impactado realmente con lo que está sucediendo en el mundo espiritual, claro está. Esto del ayuno del viernes me parece extraordinario, pero quería hacer algunos comentarios interesantes, ¿no? sobre Esther y la reforma. Ustedes saben que una de las reformas más grandes, hay dos reformas que se produjeron en la Biblia muy grandes. Bueno, la tercera fue lógicamente durante el tiempo de la resurrección de Yeshua y los apóstoles y todo eso, eso fue la gran reforma de todas, claro está. Pero en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, hay dos reformas que se produjeron, la reforma de Esther y la reforma de Osías, que fueron dos reformas que marcaron una pauta totalmente diferente y que produjeron un cambio en las operaciones espirituales del mundo inmensa. En el tiempo de Esther hubo algo que quiero tratar de resumir lo más que pueda. Esther fue escogida entre doncellas vírgenes, como lo dice ahí el primer capítulo. Una doncella virgen, recuerde que era, después que venía su periodo, 13 años, 14 años, 15 años, eran ya separadas para ser llevadas a los palacios, si no lo sabía. Caso de María o de Miriam, la madre del Señor, ella tuvo al bebé, fue visitada por el arcángel Gabriel, teniendo posiblemente 13, 14, 15 años máximo. Entonces hay que entender que el primo de ella, Mardoca, que no era su tío, era su primo hermano, pero ya mayor, la orienta, la guía, porque era adulto y conocía realmente la intención del padre para esta niña y la reforma que se iba a producir. Lógicamente, aquí hablamos de dos cosas: hablamos de una discípula, hablamos de una niña de 14, 15, 16 años, no creo que pasaba de ahí, y hablamos de un mentor. Y hago la observación: una de las cosas importantes, lo he dicho muchas veces, para usted, amado hermano, que tiene poco tiempo en el Evangelio, que no conoce mucho, que no es un estudioso de las Escrituras, que está aprendiendo, y hay gente que tiene muchos años en el Evangelio, pero no saben nada del Evangelio.
no conocen el reino, lo que conocen es un sistema eclesiástico, religioso, y unos patrones de conducta y de formas de comportarse que en muchos casos distan mucho de lo que establece la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Siempre necesitamos un mentor. Y es de mucha importancia el mentor que nosotros escogemos en nuestras vidas. Porque yo he dicho algo, muchas veces lo he repetido, dime a quién tú escuchas y yo te diré a dónde tú vas a llegar, a quién tú obedeces. Porque la gente obedece a quien escucha. ¿A quién tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Hay gente que se mete en el internet escuchando a todo el mundo y tienen un arroz con mango en la cabeza porque empiezan a escuchar muchas voces a la vez. Y he conocido ministros, conocidos míos, que tienen un arroz con mango en la cabeza porque escuchan a todo el mundo, no tienen un mentor, no tienen una persona que los guíe, un maestro, como fue el caso de los discípulos del Señor con los discípulos. Y esto pasa mucho porque el internet puede ser muy útil, pero puede ser muy devastador y diabólico también, como puede ser de mucha bendición. Entonces, esta niña, quizás de 14, 15 años, posiblemente, mis cálculos, según mi experiencia y lo que yo veo y entiendo, necesitó un mentor, que fue su primo, que era mayor de edad, lógicamente, era adulto. El primo de esta niña tenía un entendimiento, porque era maduro, de lo que estaba pasando en Persia, ¿verdad? En Babilonia. Él sabía cuál era el peligro que había, él entendía lo que estaba pasando, pero la niña no. Entonces él tuvo que mentorearla. Y viene el punto. ¿Quién es su mentor? Porque si usted no tiene un mentor, yo lo he dicho muchas veces y lo he enseñado. Una vez di una enseñanza en YouTube sobre la importancia de una mentoría. Algunos ni la han escuchado, váyase a mi canal y busque el tema de la mentoría, la importancia de tener un mentor. Creo que está grabado allí, creo que lo he grabado allí. ¿Por qué? Porque si el Señor, por eso el Señor establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y tú miras los ministerios, y son ministerios que Dios coloca a fin o con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, ¿verdad?, del Hijo de Dios y a la plenitud de Él. Pero eso no se puede hacer sin un mentor, o sea, sin un pastor, sin un apóstol, sin un profeta, sin un maestro. Necesitamos entender los procesos y las vías y las formas en que Dios hace las cosas. Aquí tienes un ejemplo. Uno, una virgen doncella que no tiene ninguna experiencia, solo tiene belleza y juventud, y es el arma poderosa que ella tiene en sus manos. Pero si esa arma no se utiliza con un mentor que la sepa dirigir, termina siendo una más del montón, como han habido muchísimas niñas lindas que simplemente fueron usadas y maltratadas y abusadas y reusadas. Entonces terminan haciendo nada. Sin embargo, esta niña, lo que la marca es que tuvo un mentor. Y no solamente tuvo un mentor que era puesto por el padre, que conocía la historia de Israel, que sabía políticamente lo que estaba pasando, que entendía que estaban en el exilio, que entendía la profecía de Jeremías cuando habló de que iban a ser enviados a Babilonia. Este hombre conocía la historia de Israel y sabía lo que estaba pasando. Aparte de eso, Dios le mostró claramente a Amán las intenciones de Amán de la exterminación de su pueblo, y todo esto lo conocía Mardoqueo, mientras que Esther sabía muy poco lo que estaba pasando en términos generales. Observe que lo primero que le dice a Esther es: no digas cuál es tu linaje, no digas cuál es tu pueblo. ¿Por qué? Porque si ella decía yo soy judía, ¿verdad? Eso marcaba, le despertaba la maldad de Amán. E iba a eso a hacer un estrago muy grande en el trabajo que ella iba a hacer. Entonces él sabiamente le dice: revela, habla lo que tú quieras, pero no digas que eres judía. Fíjese usted lo que es tener un mentor. Eso parece una tontería. Bueno, no importa, todo el mundo viene aquí, todas estas mujeres vienen de diferentes lugares. ¿Qué importa en una niña de 15 años decir, bueno, yo soy judía? Para ella a lo mejor eso no significaba nada, no lo entendía. Pero para Mardoqueo, que era maduro y sabía la persecución contra su pueblo, pues era determinante. Por eso es que es la importancia de un mentor, cuándo hablar y cuándo no hablar, qué decir y qué no decir. Entonces tenemos una jovencita que debe ser guiada. Esa jovencita que usted ve ahí, ¿qué representaría para mí? Esto es una aplicación mía. Representa el pueblo de Dios en este tiempo, sumergido en Babilonia,
como usted sabe que está, que es el trabajo que estamos haciendo mi esposa y yo y todo nuestro equipo, Noemí, Amar y todos los que estamos en este equipo. ¿Qué estamos produciendo? Estamos produciendo una reforma. Pero esa reforma, me están escuchando, ¿verdad? Esa reforma tiene algo muy importante, y es que esta reforma debe ser producida bajo unas directrices. ¿Sí me escuchas, Noé? Sí, apóstol, fuerte, claro. Esta reforma tiene algo muy importante, y es que esta reforma debe venir bajo una dirección precisa de Dios, porque así como en el tiempo de Esther y de Mardoqueo allá en Babilonia, el gobierno que había, el reinado que había, era un reinado pagano, y estaban en tierras extrañas. Ni siquiera dice la Biblia que cómo cantaremos, decían, alabanzas a Dios en tierra extraña, cómo le adoraremos en tierra extraña. Pero a lo que yo voy es, que es para mí lo más importante, es que la Biblia dice en 1 Juan 5:19, creo que es el texto, dice, porque nosotros somos de Dios, pero el mundo está bajo el poder de las tinieblas. Escuche, porque nosotros somos de Dios, pero el mundo, o sea, el sistema del mundo está bajo el poder de las tinieblas. Si eso no se entiende, nunca entenderemos por qué era tan importante para Esther y para Mardoqueo y para el Señor hacer lo que se hizo, porque es el mismo ambiente, es el mismo escenario. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que hay un rey, un gobierno como la diría, hay un cabal, el cabal, está la élite, está el estado profundo, quienes los amos del mundo, y eso es poder de las tinieblas. Este mundo, todos estos gobiernos son gobiernos paganos. Estamos dominados políticamente por gobiernos paganos, lo mismo que allá, con el rey Altajer y con todo eso. Entonces, ¿qué sucede? En medio de esto, Mardoqueo ve más allá, porque era un hombre ya maduro y entendía políticamente, económicamente, socialmente, espiritualmente lo que estaba pasando. La niña no. Esa niña son los miembros de las iglesias, es la iglesia, entre comillas, sumergida en Babilonia, que cree que lo que está haciendo, pues cualquier cosa que haga está bien. Pero es esa niña jovencita virgen que no sabe ni lo que está haciendo. Así es que yo veo este sistema eclesiástico. Muchos de estos hombres de Dios, tú los ves predicando y hablando y pegando gritos y con iglesias grandes, pero cuando los miras bajo el foco espiritual, son niños pegando gritos, no entienden ni siquiera qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Con todo respeto lo digo porque los escucho y digo, Dios mío, lo que están es perpetuando el sistema religioso cada día más y cada día más. Y no se dan cuenta que perpetúan el sistema religioso por las estructuras que tienen, viven bajo una estructura eclesiástica, y toda estructura eclesiástica pues no viene de Dios, porque Dios nunca habló de iglesia ni de estructura eclesiástica, habló de un reino. Una vez que tú tienes una visión de reino, donde hay un rey, donde hay un reino, donde hay unos ciudadanos, no miembros de iglesia ni religiosos, donde hay un territorio, donde hay una legalidad y donde hay una palabra, una ley. Entonces tú miras las cosas diferentes. Cambiar de mentalidad de oveja a mentalidad de ciudadano y a hijo de Dios y tener poder es una cosa que cuesta mucho, porque la gente siempre se siente como una oveja. ¿Por qué? Porque usan mucho la debilidad y que son ovejitas y que no sé, para manipular. Usan la enfermedad para manipular, usan todos sus problemas, lo usan para manipular, porque trabajan así la gente religiosa. Entonces es muy difícil para una persona bajo ese sistema del mundo poder ver. Tienen los ojos vendados. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente salir de ese sistema? Porque es lo que han aprendido, han sido entrenados en eso. Por 20, 30, 40 años hay ministros que tú los escuchas predicando, como dicen ellos, hablando, y tú los ves con congregaciones enormes, pero son unos niños. Espiritualmente y en términos de Biblia, realmente no llenan los requisitos para estar allí, porque lo que están es perpetuando un sistema. La gente no se da cuenta de eso porque lo ve haciendo un milagro, lo ve hablando y relativamente no está pasando nada. Nada que transforme, nada que cambie. Mardoqueo no es un pastor eclesiástico. Mardoqueo no es un religioso. Mardoqueo no es estos ministerios que tú ves por la televisión. Ese no es Mardoqueo.
Mardoqueo es el que está allí, que nadie lo toma en cuenta, nadie lo sabe, el rostro desconocido, pero que lo sabe bien todo, sabe bien todo lo que tiene que hacer. Esos son los mardoqueos, esos son los hombres y las mujeres que Dios está levantando, aquellos, los sin rostros que nadie conoce, pero sí conocen ellos lo que Dios quiere. Nadie los conoce, pero ellos sí conocen lo que tienen que hacer. ¿Y por qué Dios permite eso así? Para que nadie los ataque y nadie los mate, para que nadie los persiga mientras hacen su operación. Entonces Dios tiene sus agentes, así como le dijo a Elías, ¿cómo que estás tú solo? Yo tengo 7,000 más que no han doblado su rodilla ante los Baales. Esos 7,000 son esos sin rostro que tuvimos apagados por mucho tiempo allí escondidos y que estamos saliendo a la luz como los Mardoqueos. Entonces, visto desde una perspectiva bíblica, espiritual, Mardoqueo es un mentor de una niña de 14, 15, 16 años que no sabe nada de lo que está haciendo. Ella está recibiendo órdenes, no digas que eres judía, no digo que soy judía. Y ahí él le fue dando los pasitos y esa Esther es la iglesia de hoy día que tenemos que orientar a estos hermanitos que están torturados en esa iglesia, le quitan el dinero, los estafan, les meten mentiras, los manipulan, que si te vamos a expulsar, que si te vamos a la carta. Entonces este sistema religioso manipula a la gente. Y los pastores en gran mayoría lo hacen porque están en el sistema, ellos creen que eso es así. No es que lo están haciendo por maldad, lo hacen por ignorancia. Y muchos de ustedes y yo y muchos fuimos víctimas de ese sistema hasta que abrimos los ojos y dijimos, espérate, aquí hay que producir algo, aquí hay que producir una reforma en mi vida. Cada uno de nosotros tiene que producir una reforma en su vida. Deslastrarse, hacer una profilaxis mental para salirte de todo un sistema que te esclavizó, así como el sistema de educación te mete en primaria, secundaria, universidad, y cuando te gradúas, ¿de qué te gradúas? De empleado, sí, de ingeniero, de abogado, pero te graduaste de empleado y vas a una empresa que te den un salario y eres esclavo del sistema. El Señor nunca, nunca, nunca en la Biblia, desde el Génesis capítulo 4, versículo 4, perdón, capítulo 2, versículo 4, nunca le dio al hombre empleo, porque Dios no esclaviza a nadie. Le dio el poder para trabajar, le entregó la gerencia, le entregó la administración de la tierra, lo puso a producir. Entonces Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La palabra que se utiliza ahí, labrar, le puso al hombre la tierra para labrar, es la palabra abad. Esa palabra abad no es empleo, es trabajar, es producir, es gobernar, es gerenciar. Mientras no entendamos los principios de Génesis, siempre vamos a vivir empleados de todo el mundo, empleados de un sistema religioso, empleados de una iglesia, empleados de todo. Salir de ese sistema de empleo donde eres un esclavo del sistema, porque así está programado este mundo para que seamos esclavos. El esclavismo es uno de los grandes principios que usa el luciferianismo a través de la cabala y de todo este sistema. Pero ¿quién le pone cascabel al gato? Como dicen por ahí. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, produciendo una reforma. ¿Qué estamos haciendo en este ministerio? Para que usted esté claro, si usted es nuevo y está escuchando por primera vez. Este ministerio es un ministerio que está produciendo una reforma mundial. Punto. Estamos sacando al pueblo de Dios de Apocalipsis 18:4, cuando el Señor le dice al pueblo, a su pueblo, salgan de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Para que no reciban también los juicios y las pestes y la destrucción que va a venir sobre Babilonia. Yo no lo inventé, eso lo dijo el Señor ahí. Salgan de ella, pueblo. Quiere decir que su pueblo en gran parte están esclavizados del sistema eclesiástico de la Iglesia Católico Romano, del sistema católico romano. Lo mismo pasó allí en el tiempo de Esther. Estaban siendo planificados, había una planificación por medio de Amán para, escuche, exterminar. O eso me suena a sinónimo eugenesia. No es una eugenesia de exterminación lo que la cabala y el sistema del mundo está programando con todo esto que está sucediendo. Películas de los años 50, dicen, una película, a mí me pasaron un video de una película de los años 50 donde estos dos hombres están hablando y hablaban ya en ese tiempo de la exterminación de más de la mitad de la raza humana, porque estaba superpoblada y querían eliminar que sean los puertorriqueños, que sean los latinos, que sean los morenos, los negros, como le llaman, y todo eso. En 1950, a partir de los años 1960, si usted no lo sabía, comenzó un plan. Para el año 1980, 80 y pico, ya ese plan se ideó y para los años 90 ya estaba, 93 se hizo el Foro de Sao Paulo y en el Foro de Sao Paulo en 1993 la ONU presentó el proyecto
este proyecto de la Agenda 2030 y 179 naciones se suscribieron a la Agenda 2030, dándole el aval y a la autoridad a la ONU para hacer y llevar a cabo ese plan de exterminación. Mucha gente no sabe eso, eso es conspiranoico, eso es conspiración. No, eso no es conspiración, ni yo soy ningún conspiranoico. Eso ya dejó de ser conspiración. De hecho, eso es un plan que ya está en acción hace 28, 29 años, pero la gente no quiere creerlo. Hasta que pasa como le pasó a Noé con la gente. Le habló, viene lluvia, pero si es que nunca ha llovido, este viejo está loco. Nunca había caído una gota de agua en la tierra y no estaba diciendo que venía agua del cielo, que iba a llover. ¿Qué es eso de llover? Explícanos qué es bueno, que va a caer agua, pero ¿cómo va a caer agua de allá arriba? ¿De dónde va a caer agua? Tú estás loco, viejo. Y nadie le creyó que iba a llover. Nadie. Finalmente, pues se metió en su arca como el Señor se lo dio y vino la inundación y vino todo lo que sucedió y murió la raza humana que pertenecía toda a la simiente de Caín. Por eso el Señor extermina. Léase capítulo 7 de Deuteronomio. Léalo bien, pero léalo bien. ¿Qué Dios le dice a Josué cuando pasa a la tierra profetizada, no prometida, porque Dios no promete nada, Dios profetiza, Dios decreta, Dios da órdenes, Dios no profetiza, Dios no da promesas? Así que elimine ese vocabulario de promesas, las promesas de Dios. Dios nunca ha hecho promesas. Cuando Dios ha hablado, lo que Él habla ya está hecho. Dios nunca promete nada. Dios decreta, Dios jura, Dios proclama, Dios declara, Dios nunca promete. Si usted sigue con esa palabra prometer, pues siga por ahí usted, pero eso no es una palabra escritural original. Dios siempre jura, siempre decreta, porque sus decretos, cuando Él los declara, ya están hechos. No es algo que Él algún día va a hacer como una promesa. Entonces, sálgase de la religión, sálgase de ese sistema, deslástrese ese vocabulario religioso que tiene por el sistema. Son cientos y cientos de palabras que se usan totalmente erradas. Entonces, ¿qué hace el Señor con Noé? Baja juicio, extermina la raza humana. ¿Por qué la extermina? ¿Por qué yo le digo a usted y uso la palabra exterminar? Porque está en Deuteronomio capítulo 7. Lea versículos 1, 2 y 3. Léalo. Abra su Biblia ahora mismo y lea lo que dice allí. Y usted va a encontrar que Dios le dice a Josué, irás allí. Allí hay 7 naciones más poderosas que tú y más grandes que tú, le dice. Más poderosas que tú y más grandes que tú. Pero yo te las entrego en tus manos. Pero le dice ahí en el versículo 3, si bien recuerdo, le dice, pero es para que las extermines. Y cuando tú lees el contexto de todo el capítulo 7 de Deuteronomio, tú te asombras que Dios le dice, vas a arrasar todo, mujeres, hombres, niños, todo. Los defensores de los derechos humanos, cuando leen eso, Human Rights y todo eso, cuando leen esos pasajes, dicen, este es un Dios criminal, hasta los niños los mata. Lo que ellos no entienden, y lo que tú quizás no entiendes, es que cuando Dios mandó a exterminar hasta los niños. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo durante el tiempo de Noé y exterminó la raza humana en el tiempo de Noé? Porque la simiente satánica de la serpiente había contaminado las naciones y todo eso, todos esos seres humanos que estaban contaminados por la simiente satánica, eran hijos del diablo todos. Y Dios tenía que exterminarlo para preservar la raza humana, y por eso cuando escoge a Noé, lee bien lo que dice el capítulo 6, capítulo 7, dice que Noé era recto ante los ojos de Dios. Cuando tú lees la versión original, no dice que era recto, sino que tenía su simiente, básicamente era la simiente original que Dios estableció y no la simiente satánica. Eso es todo, por eso es que lo escoge, porque preservaba él y sus hijos la simiente. Eran las únicas 8 personas que tenían la simiente de Dios. Por eso exterminó todo. Entonces, debemos entender la Biblia bajo una perspectiva bíblica, porque si no conocemos lo que sucedió al principio y de dónde viene la serpiente, viene la simiente de Dios, no vamos a entender. Entonces, en ese capítulo 7 de Deuteronomio dice algo, dice, los exterminarás, yo los entrego en tus manos. Y se desató la batalla, la guerra, hermano, y mata, y mata, y mata. Eso fue una cosa tremenda. Ahora tú ves eso parece un crimen horrendo de Dios. ¿Por qué? Porque niños, todo se lo lleva por delante. ¿Qué tú crees que pasa allí en las sociedades secretas donde consagran niños aún desde el vientre de estas madres satánicas que dan a luz y después los consagran a Satanás y los sacrifican en el día de Halloween o en las ceremonias que hacen donde se beben la sangre de los niños, hasta se los comen? Cosa que es horrenda decirla. Pero eso pasa entre la élite del mundo. Eso está pasando, pero la gente no quiere creerlo.
¿O que tú crees que es el adrenocromo y todo esto que les mencioné en estos días? Hay una ola de crimen en el mundo porque está bajo las tinieblas. Entonces, estamos produciendo una reforma en medio de las tinieblas. Entonces, ahí en Deuteronomio 7 vas a notar algo, y es que la razón de la exterminación fue la preservación del plan original del Señor. Todo ese que estaba bajo la simiente de la serpiente, había que cortar todo eso, como lo hizo Dios durante el tiempo de Noé, y luego, más adelante, en Deuteronomio 7, se lo dice a Josué, porque volvió a brotar otra vez una generación de gigantes y cuestiones, producto de la maldición de Cam, que vio la desnudez de su padre. Eso es lo que significa, según el Levítico, que vio a su madre desnuda, pues, y tuvo relaciones sexuales con su madre. Eso es lo que explica eso ahí, según los grandes bíblicos y los grandes exegetas de la escritura. Yo lo busqué, lo corroboré y lo confirmé. Entonces se volvió a levantar una generación con la simiente satánica que había que exterminar. Fue un brote que hubo, el segundo brote. Y cuando lo entendemos en el contexto de la escritura, te das cuenta que Dios no dijo un asesino, como dice Satanás y Lucifer a todo el mundo. No, era que él tenía que exterminar toda simiente satánica para que no siguiera creciendo. Tenía que desaparecerla. Y nosotros no somos. Por eso Pablo habla y dice, no de simiente, sino de una simiente. ¿Cuál es escrito? Galatas 3, 13, 14, 15, 16. Habla de una simiente. Entonces, hay dos simientes. El mundo tiene la simiente satánica y nosotros tenemos la simiente de Dios. ¿Qué hace Mardoqueo? Mardoqueo nota que Amán quiere exterminar la simiente de Dios. Ahora obsérvelo. ¿Cuál era la batalla ahí? Exterminar la simiente de Dios, que venía por la línea, lógicamente, de Set, Noé, y dele por ahí, Abraham. Esa era la simiente. Entonces Mardoqueo, bajo los planes satánicos, porque el mundo está bajo las tinieblas, dijo, esta gente hay que exterminarla. Pero Dios tenía a un Mardoqueo, uno, que dijo, esto no va a suceder. Parado allí, velando, aconsejando, orientando. Ese es el mentor que tú necesitas, el que te oriente según las escrituras. ¿Y qué sucede? Se produce una de las más grandes reformas en aquel tiempo, cuando Esther logra ser la elegida, y bajo esa elección puede darle vuelta a todo el plan satánico, y produjo una reforma para Israel en medio de Babilonia, en medio del poder de las tinieblas. ¿Qué estamos haciendo hoy día? ¿Quién es ese Esther? Ese Esther es tú, ese Esther soy yo. ¿Quién es ese Mardoqueo? Ese Mardoqueo son los hombres y las mujeres que Dios ha preparado para que sean mentores de quienes no conocen mucho. Son una simple Esther que no saben mucho, son bonitas, son bellas, tienen muchos talentos, muchos dones, muchas cosas, pero no saben cómo usarlos, son novatos. Entonces existen las Esther y existen los Mardoqueos. ¿Quién eres tú? ¿Un Esther o un Mardoqueo? Si eres un Esther, entonces déjate mentorear. Estudia, prepárate. Por eso se lo dije en estos días. Muchos de ustedes se ponen a profetizar y no saben ni lo que están diciendo, porque bueno, yo soy profeta, y ni siquiera saben cuál es la estructura del mensaje profético. Porque tú le preguntas a muchos de los que están como profetas profetizando, y le dicen, dime cuál es la estructura del mensaje profético, la estructura básica del mensaje profético, y no saben. Entonces, si tú no sabes cuál es la estructura básica del mensaje profético según la Biblia, ¿qué haces profetizando? Porque al profetizar tú no tienes una estructura, vas a decir disparate como yo oigo, gente diciendo cosas. Por favor, hermanos, métase a estudiar, métase en el curso de intercesión profética, es lo primero que tiene que hacer. Métase ahí 2, 3, 4, 5 meses a prepararse, a estudiar, y de aquí a un año entren en la compañía de profetía y empiecen a profetizar con una estructura bíblica, no con esa estructura que viene del sistema eclesiástico. Sí, muchos en el sistema eclesiástico profetizan y muchas veces dicen palabras buenas, cierto, pero también cometen unos errores, unos disparates que dicen, hermano, porque no tienen estructura. No tienen estructura. Por eso yo le di el diplomado que transformando las estructuras mentales, porque las estructuras que tiene una persona en un sistema eclesiástico no son bíblicas. Entonces dicen un montón de disparates porque están bajo una estructura que no es la bíblica. Ahí en ese diplomado, que lo tienen en CLEM, se llama transformando tus estructuras mentales. Mientras usted no cambie las estructuras mentales, usted seguirá hablando disparate, estará con un vocabulario que no es bíblico, dará los tiempos que no son, vivirá hablando de promesa, de iglesia y de cuánta tradición religiosa hay. Tiene que deslastrarse del sistema. En conclusión, estamos en un tiempo donde nosotros, usted y yo, estamos produciendo una reforma en un mundo que dice la Biblia está bajo las tinieblas. Entonces, este ayuno del viernes y esto que debemos hacer es muy importante, porque nosotros no somos cualquier persona.
Nosotros somos personas con un entendimiento de la palabra. Tenemos la luz del evangelio que nos alumbra en este lugar oscuro donde estamos. Y nosotros, bajo la estricta dirección de la Escritura y del Espíritu Santo, estamos produciendo una reforma dentro del sistema eclesiástico. Se dijo, sal de ella, pueblo mío. Entonces mucha gente está saliendo del sistema babilónico, que es el sistema eclesiástico religioso que se estableció, pero mucha gente se aterra porque dice, yo tengo 40 años aquí, ¿cómo salgo yo de esto? O sea, no pueden creer, y además creen que nosotros lo que estamos hablando son falsas doctrinas o cualquier disparate que ellos crean, porque no entienden, tienen su mente tomada se le perpetúa en ellos la religión y la tradición. Entonces, una vez que tú estás perpetuado en religión y tradición, para que salgas de allí, Dios tiene que romperte, quebrarte, quebrantarte. Y eso no es fácil. Es por eso que estamos todo el equipo constantemente. Usted ve, oiga nuestro vocabulario. La gente que ha llegado a este ministerio, cuando nos oye hablar, dicen, ¿qué idioma es este que habla esta gente? ¿Qué dice? Porque nuestro vocabulario es diferente, la forma como decimos las cosas, porque tenemos un vocabulario de reino, no eclesiástico. Revise su vocabulario eclesiástico y usted se va a dar cuenta que nosotros hablamos diferente porque tenemos un vocabulario de reino. No somos una eclesía, somos un reino, no somos unas ovejas. Somos sacerdotes de Dios, pueblo santo, nación santa. ¿Usted me oye? Entonces, para nosotros poder realmente avanzar, o usted avanzar, tiene que ponerse bajo la mentoría que Dios le dé. Si usted cree que esta mentoría lo va a ayudar, pues estudie, prepárese. Aquí estamos, pregunte, inquiera constantemente. Pero sí hay algo que es importante, y es que estamos haciendo un trabajo de reforma. Y que este ayuno del viernes va a ser glorioso, maravilloso, porque estamos entrando en la revelación del tiempo final, en el rompimiento de una estructura que ha cercenado la vida de la iglesia por 2000 años o casi 2000 años, bajo un sistema católico romano que hermano, esto es terrible. Cada vez que aprendemos más de la Biblia y vemos a esta gente de estos sistemas religiosos hablando, uno se aterra. En esto escuché a un hombre decir unos disparates, un hombre reconocidísimo, pero qué clase de disparate de ciencia, Dios mío. La verdad es que si Dios no te abre los ojos y el Espíritu Santo no te abre el entendimiento, vas a seguir allí. Despierta, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la Biblia. Ageo 1:14 dice, y Dios despertó el Espíritu en Zorobabel, en el sumo sacerdote y en el pueblo, y todos luego adoraron, alabaron al Señor, porque fueron despertados espiritualmente. La mayor parte que está en el sistema eclesiástico no ha despertado espiritualmente, está bajo un yugo de esclavitud, del cual habló Pedro en Hechos capítulo 15. Les dijo Pedro cuando Pablo dio testimonio, dijo, pero nosotros no podemos permitir que los gentiles lleven el yugo de esclavitud en el que nosotros hemos estado viviendo, y nuestros padres no lo pudieron llevar. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? La ley mosaica. Ahí está, el yugo de esclavitud era la ley mosaica, porque era un yugo que solamente condenaba, pero quienes practican la ley mosaica, imagínense qué yugo de esclavitud, eso no lo quieren entender nunca. Entonces termino diciéndole, es un momento de despertar, hermano, de tomar decisiones. Si quiere seguir en su sistema religioso, devuélvase a su iglesia los domingos, al mismo culto de todos los domingos, y a escuchar las mismas babas y las mismas tonterías que siguen diciendo lamentablemente hombres que no tienen entendimiento. No porque yo tenga más que ellos, no, porque no quieren tener entendimiento. Tú le hablas la palabra, le explicas y no hay manera que la quieran recibir. Están sistematizados. Pertenecen a un sistema religioso y no lo quieren abandonar porque están usufructuando. Viven bien, tienen buenos carros, tienen buenas casas, a él le funciona según él, pero están lejos de la verdad y de producir lo que dijo Jesús y de vivir como dijo Jesús. ¿Qué dijo? En Mateo 20:25, si bien creo fue el versículo 25, dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y escuche, que es el principio de todo ministro. Y he venido a dar mi vida en rescate por mucho. ¿Tú crees que esta gente está dando la vida en rescate por mucho o está dando la vida en rescate por sus finanzas y vivir bien? Ahí se la dejo. Usted decida qué va a hacer con eso. Mil bendiciones a todos. Buenos días.